Hola, soy Sanuka y esto es Tu presencia es tu poder. Hace unas cuantas semanas que no hablamos, así que hoy quiero contarte lo que ha estado pasando durante este tiempo de silencio. He pensado en volver aquí muchas veces estos meses, desde mi pausa de diciembre. Tenía bastante claro que febrero sería un buen momento, pero febrero llegó y no volví. Y no ha sido por pereza ni por falta de tiempo, que sería lo más fácil de decir. Ha sido por algo mucho más incómodo de reconocer. No quería sentarme aquí a decir algo solo porque ya tocaba. Podría haber grabado en febrero o en marzo y probablemente habría sido un episodio correcto y bien contado, pero no del todo verdadero. Y eso ya no puedo ignorarlo. Cuando llevas tiempo trabajando con tu voz, con lo que dices y con cómo lo dices, llega un punto en el que puedes distinguir con bastante claridad cuándo estás hablando porque tienes algo que decir y cuándo estás hablando porque necesitas seguir estando. Y esas dos cosas, aunque desde fuera puedan parecer exactamente lo mismo, por dentro se sienten completamente distintas. Durante mucho tiempo supe moverme bien en ese espacio intermedio, en ese ritmo de generar, de sostener, de aparecer con cierta continuidad porque es lo que se normaliza y hasta se premia. Pero ahora mismo no me interesa hacerlo así. No me interesa volver porque ya ha pasado suficiente tiempo. No me interesa retomar algo solo para no perder el hilo, o porque hay una presión bastante sutil pero muy constante por no desaparecer, por seguir estando, por no dejar de alimentar ese espacio que parece necesitar que estemos dentro de él todo el tiempo para no desdibujarnos. Y desde ahí, casi sin darte cuenta, empiezan a ocurrir cosas que si no te detienes a mirarlas, se vuelven completamente automáticas. Volver porque toca, hablar por continuidad, compartir por no cortar el flujo, y poco a poco todo eso va vaciando el sentido de lo que se dice, porque deja de tener profundidad. Yo no quería volver desde ahí. No desde la inercia, ni desde el miedo a desaparecer, ni desde la disciplina entendida como cumplir con algo que una misma se impuso en otro momento, sino desde un lugar en el que lo que digo tenga detrás algo real que lo sostenga. Y ese momento no ha sido antes. Es ahora. Durante estos meses no he estado fuera, aunque no estuviera aquí. Y esto que he dicho así puede parecer una obviedad. En realidad no lo es tanto, porque hay algo en la forma en la que vivimos ahora que tiende a confundir la presencia con la visibilidad. Como si estar significara necesariamente mostrarse, decir, compartir, traducir lo que una está viviendo en algo que pueda ser visto, escuchado o consumido de alguna manera. Y no siempre es así. De hecho, muchas veces es justo al revés. Han sido meses muy llenos, pero no en el sentido en el que solemos usar esa palabra. No llenos de actividad visible ni de cosas que se puedan contar fácilmente, sino llenos de procesos que necesitan tiempo, silencio y también cierta intimidad para poder atravesarse sin ser interrumpidos constantemente por la necesidad de explicarlos mientras ocurren. He estado muy dentro del estudio, muy dentro de la música, acompañando algo que no ha sido solo cerrar unas canciones o sacar un EP, sino sostener un proceso creativo que, como todos los procesos reales, no es lineal, ni cómodo, ni inmediato, y que requiere una presencia que no se puede fragmentar en pequeñas piezas sin que pierda algo esencial por el camino. He estado también sosteniendo decisiones y conversaciones y momentos que no tienen forma todavía, que no se pueden narrar en tiempo real sin reducirlos o simplificarlos. Y al mismo tiempo, todo lo que implica Indonuka, mi agencia en Bali, que es otro tipo de presencia completamente distinta, más práctica y más concreta, pero igual de exigente en términos de atención y de energía. Y en medio de todo eso, el cuerpo. Ese cuerpo que a veces es lo único que no está dispuesto a negociar. La garganta y los bronquios, parando y obligándome a callar en un momento en el que, curiosamente, podría haber hablado mucho, pero no necesariamente mejor. Hay algo en todo esto que me ha hecho ver con bastante claridad una diferencia que creo que muchas veces pasamos por alto, que es la diferencia entre estar dentro de tu vida y estar explicando tu vida, porque no es lo mismo. Y cuando intentas hacer las dos cosas al mismo tiempo y de forma constante, algo se rompe. O la experiencia se vuelve superficial o la manera de contarla se vacía.
Y muchas veces las dos cosas ocurren a la vez, sin que te des cuenta de cuándo empezó. Yo necesitaba estos meses para volver a estar dentro, sin tener que sacar una conclusión de todo lo que estaba pasando para poder compartirlo. Simplemente estando. Y eso, aunque desde fuera pueda parecer que no ocurre nada, es donde precisamente ocurren las cosas que luego sí se sostienen y son verdaderas. Por eso no tenía sentido venir aquí antes, porque prefiero llegar un poco más tarde y decir algo que esté sostenido que decirlo antes y que se quede en la superficie. Hay algo que se ha ido volviendo muy evidente para mí en este tiempo. En realidad ya llevaba tiempo sintiéndolo de fondo, pero ahora lo veo con mucha más claridad. Y es esa especie de miedo a desaparecer que no es un miedo explícito. No es algo que una se diga a sí misma en voz alta, pero que está ahí funcionando por debajo, marcando decisiones, acelerando ritmos, empujando a hacer cosas que si una se detuviera un poco más, quizá no haría de la misma manera. Es ese impulso de tener que estar, de no dejar de aparecer, de no cortar el hilo, como si todo lo que una ha construido pudiera desdibujarse en cuanto deja de alimentarlo durante un tiempo, como si la continuidad fuera la única forma de demostrar que algo existe de verdad. Y desde ahí se producen cosas que parecen muy naturales, pero que en realidad nacen de un lugar bastante más frágil de lo que pensamos. Volver porque toca, publicar porque hace días que no dices nada, compartir algo porque sientes que deberías estar más presente. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, empiezas a moverte más desde esa inercia, porque ya no estás esperando a tener algo que merezca ser dicho. Estás respondiendo a una presión que no siempre es visible, pero que está completamente normalizada. Y lo más curioso es que eso se ha llegado a interpretar como disciplina, como constancia, como profesionalidad incluso, cuando muchas veces es simplemente miedo a salirte del ritmo, miedo a perder el lugar que has construido, miedo a quedarte fuera de ese espacio en el que parece que hay que estar todo el tiempo para seguir existiendo dentro de él. Es decir, esa sensación a la que ahora llamamos FOMO, de que algo está pasando en otro sitio y tú no estás siendo parte de ello. Ahí hay algo que merece ser mirado con bastante más atención, porque no todo lo que se sostiene en el tiempo tiene valor, y no todo lo que se interrumpe es un fracaso. Y a veces, seguir sin parar es simplemente una forma de no escucharte, mientras que parar, aunque incomode, aunque descoloque, aunque te saque del ritmo en el que estabas, es lo único que te permite volver a elegir desde otro sitio. Hay otra cosa que se ha ido volviendo bastante nítida para mí en este tiempo, y es una cierta saturación de la forma en la que se dicen las cosas. Y se nota en esa especie de claridad demasiado inmediata que no ha pasado por ningún lugar incómodo antes de llegar ahí. Como si todo pudiera entenderse al instante, como si la vida pudiera formularse en una idea redonda que encaje bien sin haber sido atravesada del todo. Y yo no creo que funcione así. No creo que lo que de verdad nos transforma tenga esa forma tan limpia, tan rápida, tan fácil de consumir. Creo que hay algo que se pierde cuando las convertimos en algo compartible antes de que hayan tenido tiempo de asentarse dentro de nosotros. Cuando las pulimos lo suficiente como para que suenen bien, pero no lo suficiente como para que sean verdad. Y eso no tiene que ver con hacerlo mejor o peor, tiene que ver con desde dónde se hace, que es una diferencia que no siempre es visible desde fuera, pero que por dentro se siente de forma bastante clara. Cuando dices algo porque has llegado a ello, o cuando dices algo porque sabes cómo decirlo. Y esa distinción, aunque pueda parecer sutil, cambia completamente el peso de lo que se dice. Yo misma he estado ahí muchas veces. He sabido decir cosas que encajaban, que funcionaban, que incluso podían resonar en otras personas, pero que no necesariamente estaban sostenidas desde el lugar en el que ahora me interesa estar. Y reconocerlo no es fácil, porque implica admitir que a veces la habilidad de formular algo bien puede convertirse en una forma de evitar el trabajo más lento, de entenderlo, de verdad. Hay algo en ese proceso más lento y más incómodo a veces que es lo único que hace que lo que se dice tenga cuerpo real, que no se evapore en cuanto termina de escucharse. Y creo que estamos en un momento en el que eso es más necesario que nunca. No porque haya que ponerse solemne con todo, sino porque hay una diferencia muy real entre decir algo
y ocupar el espacio de haberlo dicho. Y cada vez cuesta más distinguir una cosa de la otra si no te detienes a mirarlo con un poco de honestidad. Si vuelvo ahora no es porque haya encontrado el momento perfecto, ni porque las cosas estén más ordenadas fuera, ni porque haya conseguido encajar todo lo que hago dentro de una estructura impecable que me permita sostenerlo sin esfuerzo, sino porque hay algo en cómo estoy viviendo que sí se ha ordenado. Y eso cambia completamente la forma en la que una se coloca frente a lo que hace. Estos meses me han ido llevando a un ritmo distinto, a una forma de estar mucho más sencilla en apariencia, pero mucho más exigente en el fondo, porque implica renunciar a muchas inercias que antes parecían completamente normales y que solo cuando empiezas a soltarlas te das cuenta de cuánto tiempo y espacio ocupaban. He estado más en casa, más en mi montaña, más cerca de los míos, más dentro del estudio, más en conversaciones que no tienen prisa, más en procesos que no se pueden acelerar. Y eso, que dicho así puede sonar casi obvio, no lo es tanto cuando vienes de años en los que todo se mide en movimiento, en resultados, en visibilidad, en capacidad de sostener muchas cosas a la vez. Hay algo que se recoloca cuando dejas de moverte tanto hacia afuera, cuando no necesitas estar en todos los sitios, cuando no estás constantemente traduciendo tu vida en algo que pueda ser visto, cuando empiezas a elegir con más precisión dónde pones tu tiempo y tu atención, y no desde una idea estética de la slow life, ni desde una imagen bonita de calma, sino desde algo mucho más concreto, desde darte cuenta de que no puedes hacer bien las cosas que de verdad te importan si estás en demasiados lugares al mismo tiempo. La creación necesita espacio real, el pensamiento necesita tiempo que no esté partido a trocitos, los vínculos necesitan una presencia real, y todo eso no es compatible con vivir en un estado constante de prisa. No sé exactamente cómo va a ser el ritmo y no me preocupa demasiado, porque prefiero que este espacio exista desde un lugar real a que funcione desde una estructura rígida. Y creo que eso también forma parte de lo que quiero decir con todo esto. Que no todo tiene que estar perfectamente definido para empezar, pero sí tiene que estar bien colocado por dentro. Y ahora, para mí, lo está. Ahora no siento la necesidad de cerrar lo que acabo de abrir. No necesito dejar una idea clara, ni una conclusión ordenada, ni una forma concreta de llevar todo esto a ningún sitio inmediato. Me interesa más dejarlo en ese punto en el que algo empieza a moverse por dentro, en el que quizá reconoces algo de lo que he dicho, en el que aparece una pequeña incomodidad o una claridad, o simplemente la sensación de que hay cosas que si las miras un poco más despacio, empiezan a colocarse de otra manera. En los próximos episodios voy a ir entrando ahí, en esa forma en la que vivimos ahora, en la prisa que parece inevitable, pero que muchas veces no lo es tanto, en la identidad, en lo que sostenemos sin cuestionarlo, en la manera en la que creamos, nos vinculamos, decidimos, y en cómo todo eso, si no se mira con un poco más de precisión, nos va alejando de nosotros mismos. Si esto que has escuchado y resuena contigo, si hay algo aquí que sientes que también estás atravesando o intentando entender de otra manera, puedes seguir cerca. En Instagram voy abriendo muchas de estas ideas desde otros ángulos y en la newsletter las desarrollo con más calma y más espacio. Porque todo en mi ecosistema creativo forma parte de lo mismo. Una forma de habitar la vida con más conciencia y con más honestidad. Y tú decides desde dónde quieres entrar y hasta dónde quieres llegar.